Y nos podrías decir así un poquito las fases que crees que tiene un cambio, ¿no? Porque si decimos, el paciente no quiere cambiar, tú hablas de que eso tiene unas fases, ¿no? Es un proceso de cambio. ¿Cómo podríamos identificar un poco esas Claro, fases o ese camino? toda intervención terapéutica tiene 3 fases, ¿no? Tiene una primera fase que es de acogimiento del problema. Lo voy a intentar explicar así fácil, ¿eh? Sí. Es decir, hay una primera parte que es la parte de la anamnesis, si quieres, cuando yo, bueno, quiero saber qué pasa, cuál es el problema, cuál es tu queja, qué quieres, ¿no? Cuál es tu objetivo. Eso es toda una primera parte. Y en esa parte no debemos hacer ninguna intervención. Tenemos que ser capaces de acoger al paciente o a la paciente de una manera que se sienta comprendida. Solo cuando la paciente o el paciente se siente comprendido, podemos pasar a la segunda fase, que sería la fase de intervención terapéutica. ¿No? Es decir, por ejemplo, tú imagínate que yo recibo a un paciente que tiene sobrepeso y que viene a mi consulta porque quiere bajar de peso. Entonces, primero de todo, yo tengo que darle a entender que he entendido el problema. Darle a entender que he entendido el problema pasa por darle a entender que veo que para él es muy difícil bajar de peso y que me doy cuenta de que sus intentos de bajar de peso le han costado mucho. Eso sería la primera parte. Cuando mi paciente me demuestra que ha entendido que yo lo entiendo, fíjate, ¿eh? Claro. Yo tengo que darme cuenta de que el otro se siente entendido, entonces es cuando hago la intervención, no antes. Una vez la intervención ha desbloqueado el síntoma, supongamos que después de varias sesiones esta persona ha empezado a bajar peso, paso a la tercera fase, que sería una fase o bien de mantenimiento de los cambios o bien de despedida, quiero decir, de darle de alta, ¿no? Entonces, cada una de estas fases está muy demarcada. Y si en la primera fase hago acciones de la segunda fase, voy a fallar. Si en la segunda fase hago cosas de la primera fase, voy a fallar. Por lo tanto, es muy importante, cuando yo hablo de estrategia en la terapia, estoy hablando de eso, de cuándo hago las cosas, ¿no? Cuándo preparo las intervenciones. ¿Cómo? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, quitarle a alguien el gluten, yo no le pongo por ejemplo, porque antes hablábamos tú y yo de eso, ¿no? Y yo pensaba, vale, hostia, un profesional o una profesional que le diga a su paciente que tiene que dejar el gluten, hostia, es un cambio radical en la vida de esa persona. Probablemente requiere de una preparación. No se lo puedo decir el primer día. Decir, mire, usted lo que tiene es celiaquía, usted lo que tiene que hacer es dejar de comer gluten ya para nunca. Hombre, hay gente que prefiere morir antes que dejar de comer gluten. Quiero decir, ¿no? Si quieres estoy siendo exagerado, pero ¿cómo decir? Oye, es que una vida sin gluten igual no vale la pena, ¿no? Una vida sin espaguetis. O sea, ¿tú te has comido unos espaguetis de esos sin gluten? Si es como masticar fango. Mi mujer es intolerante al gluten y nosotros comemos pasta de arroz y pasta de no sé qué y es como compramos unos macarrones de color naranja que son como de zanahoria o de no sé qué, que los compramos en el Veritas o en el Aldi, no sé dónde los compramos, y es como masticar fango. Y tú dices, hostia, qué jodida es la vida de un celíaco, por favor. Entonces, necesitamos preparar ese camino para que la gente caiga un poco y diga, vale, venga. Para que le salga ¿no? Todos los cambios que ayudan a que la persona le salgan, ¿no? Sí, o por lo menos que pueda visualizarlo como una pérdida pequeña. Porque tendemos a empujar a la gente a que vea el lado positivo de las cosas. Y es que de repente no tendrás dolor de barriga, de repente regularizarás tu tránsito intestinal, de repente te vas a tener más energía. Siempre nos enfocamos en lo positivo. Y yo creo que muchas veces a los pacientes necesitan también ser acompañados en lo negativo, como decir, entiendo que es una putada dejar de comer cosas que te gustan, ¿no? Y porque ese es un acompañamiento contraintuitivo, ¿no? Tú tienes una herramienta que es la del gluten, pero la gente necesita hacer un duelo de eso, ¿no? Es como cuando tú tienes una amiga que tiene una pareja que es un gilipollas. Y entonces tú le dices a tu amiga, déjalo, ¿qué no lo ves? Que no? Y lo dejan.
No. No, claro, necesita su tiempo para, ¿no? Tú tienes que acompañar a tu amiga un tiempo para preparar la intervención, porque si tú le dices que lo deje, la amiga dice, bueno, ya, pero ya lo sé, la teoría ya me la sé, pero no lo puedo dejar.